y va a estar con nosotros. Jorge Altamira es un político y periodista argentino reconocido por ser uno de los fundadores y principales dirigentes del Partido Obrero, el PRO. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer recibirlo acá en Humo y Espejos. Buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo está usted? Muy bien, la verdad, con un pequeño problema con el mic, una pena que usted tenga que estar usando el celular, pero el público, nuestro público está muy satisfecho de recibirlo por acá. Bueno, muy bien. Muy interesante la presentación que hizo. Muchas gracias. Jorge, es innegable que hoy el país está marcado por paros, movilizaciones y un clima social que empieza a tensarse seriamente. Mientras tanto, como dije antes, la figura presidencial está cada vez más desdibujada, ¿no? Y muchos se preguntan quién toma las decisiones. Así que quiero arrancar por lo estructural. Estamos frente, como le decía antes, a un nuevo régimen que todavía no termina de consolidar o simplemente estamos viendo el colapso de este sistema que ya no sabe cómo sostener. Hay muchos cambios en todo el mundo y Argentina, como siempre decimos, mueve al compás quizás del amigo o enemigo equivocado. ¿Qué dice usted? Bueno, es interesante lo que usted dice. Le voy a dividir la respuesta en esto. El régimen político en Argentina ha entrado en un marcado inmovilismo. De un lado, el gobierno ha perdido completamente la iniciativa, porque intentó modificar la Corte Suprema y no lo logró. Y en otros aspectos también tiene un impas muy grande, pero por sobre todo hay una fuga de dinero, una fuga de capital, en cierto modo a gotas, pero que ya suma algunos miles de millones de dólares, que para el gobierno es mortal, porque el propósito central del gobierno estratégico, vertebral, es cómo logra pagar los intereses de la deuda externa, cómo logra bajar el nivel de default y no digo que pueda pagar... Sí, entonces, hay un cuadro de inmovilismo en el plano económico y en el plano político. Por ejemplo, para mí es una situación repetida porque me acuerdo que cuando gobernaba Martínez de Oz, en un momento determinado, un especialista dijo, si Martínez de Oz devalúa el peso, quiebra media Argentina. Y si no lo devalúa, quiebra la otra mitad. Es decir, que se encontraba un impas manifiesto. Ahora, en el día de hoy ha ocurrido algo muy significativo. Debido al derrumbe completo del sistema financiero de Estados Unidos, que se aceleró por la medida de represalias económicas que está tomando contra todos los países, Trump dio un gigantesco paso atrás y decidió postergar todos los aranceles a todos los países por 90 días. Este hecho es un hecho extraordinario porque en 3 meses de gobierno el todopoderoso Trump, que iba a arreglar el problema de Ucrania, iba a arreglar todos los países y cambiar la estructura de la economía mundial, ha pegado un reculo extraordinario y creo que pocos segundos después de la noticia, la bolsa de Nueva York subió 2.000 puntos de un golpe. Es decir, esto muestra la confrontación entre los planes del gobierno norteamericano y la estructura económica efectiva de los Estados Unidos. La repercusión política y financiera de esto en Argentina es enorme, porque Milei es un pequeño Trump y por lo tanto los recules de Milei tienen en un espacio menor una envergadura mucho mayor. Naturalmente la de Trump va a tener un impacto muy grande. Él excluyó de todos modos a China. Dice, mantengo los aranceles con China. Pero este recule de 90 días, cuando él prometió que iba a ir más lejos todavía de lo que había anunciado,
va a tener una repercusión a nivel mundial extraordinaria y ejemplifica lo que ocurre en la Argentina. Entonces, en principio, este fenómeno del inmovilismo del régimen actual se va a traducir progresivamente en una disgregación. Este inmovilismo, como último aspecto, se expresa en toda la estructura política, porque el peronismo se ha dividido en 4 partes. Y los liberales o neoliberales o libertarios o liberticidas se han dividido en otras 4 partes. La implicancia puramente electoral de esto no es grande, porque las elecciones son parlamentarias. Entonces cada uno recibirá su parte y después verán si se pueden unificar en el Congreso Nacional. Pero desde el punto de vista político es una manifestación de que este inmovilismo se va a convertir en un factor de disgregación. Del lado contrario, en los trabajadores hay una tendencia al reagrupamiento. Para los que estamos todos los días en la lucha, quisiéramos que esa tendencia se fuera más rápida, fuera más veloz, ¿no es cierto? Pero son los pasos que se van dando y la iniciativa desde abajo supera con creces lo que hace la burocracia de la CGT, porque estos paros ocasionales, parciales, sin objetivos claros, no movilizan a la gente. Lo que va movilizando a la gente son luchas entre los estudiantes. Acá, el fenómeno, por ejemplo, que en Argentina un grupo de disidencias sexuales pueda convocar a una marcha contra el fascismo, la primera manifestación de tipo directamente política que hay desde que asumió Milei, y llene de Congreso a Plaza de Mayo toda la avenida Rivadavia y toda la avenida de Mayo, es un hecho extraordinario. Y esto progresivamente ha llevado a este reagrupamiento con los jubilados, etc. Bueno, este es el panorama que hay. Por lo tanto, objetivamente el gobierno actual ha fracasado. Usted preguntaba quién dirige, si Milei o Caputo. Bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, en determinado momento el poder pasó enteramente a manos de Sergio Massa. Pero bajo este gobierno, aunque el que maneja los hilos no es Milei, sino Caputo, Caputo es una figura absolutamente menor desde el punto de vista político, totalmente menor. Por lo tanto, es un gobierno relativamente desierto. Y este viaje que ha hecho Estados Unidos, solamente para sacarse una foto con el presidente Trump y volver sin la foto, es un escenario profundamente lamentable. Este es el cuadro de situación en relación a la pregunta o a la interpelación que usted ha hecho. Muchas gracias, Jorge. Realmente hay tantos temas que uno podría abordar que salen de ahí, pero voy a seguir con el foco en la relación con lo internacional, ¿no? Porque, bueno, Marcelo Ramírez, que hoy no tuvo la oportunidad de acompañarlo, pero siempre está hablando sobre este nuevo escenario mundial que de cierta manera produce a través de Trump. ¿Usted considera que este escenario es mejor o peor para la Argentina? Porque acá pareciera que no hay oposición en la Argentina, ¿no? Y estos cambios geopolíticos parecen desperdiciados con esta oposición y a la vez con este presidente. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Este presidente o se refiere a Milei? Bueno, me refiero a Javier Milei. En realidad uno no sabe quién preside en estos momentos Argentina. No, Trump no incide en la política argentina de ninguna manera. Es decir, Trump le exige a Milei que sea fiel a su alineamiento político internacional y rompa relaciones con China. Esto es una cosa que
Trump se la ha pedido a otros países. Por ejemplo, él le ha metido un impuesto, un arancel del 54% o 34%, no me acuerdo, a Vietnam. Pero inmediatamente después le dijo que va a aumentar ese arancel si no rompe la relación que tiene con China, porque Vietnam importa desde China y luego exporta a Estados Unidos. Por lo tanto, los aranceles de Trump tienen un componente geopolítico, geoeconómico extraordinario. Lo mismo ocurre con Argentina. Argentina tiene, si integra usted la deuda provincial, las deudas municipales y la deuda del capital privado, tiene una deuda nacional de 600.000 millones de dólares, que inclusive por el monto, pero también por los plazos, es completamente impagable. Entonces, prácticamente, la posición estructural de Argentina es un barrilete en un escenario internacional completamente conmovido y sufre la presión de Trump por un alineamiento contra China, cuando China es el mercado más importante que tiene la Argentina después de Brasil. Y además el propio mercado brasileño está influido por las relaciones que Brasil tiene con China en el marco de los BRICS. Por lo tanto, esta contradicción de Milei es mortal. Usted tendría que convencer al capital agrario argentino a que se alinee con Estados Unidos, donde no le vende un grano de nada, donde tiene prohibido vender biocombustibles a partir del azúcar o del aceite de soja. Entonces está en el aire. Y el gobierno hoy recibió un préstamo o anunció un préstamo de 20.000 millones de dólares, que en su mayor parte está dedicado a pagar deudas con el FMI. Y una parte menor opera como reserva internacional a través de un procedimiento muy espurio que, salvo que usted lo quiera que lo desarrollemos ahora, lo dejo, pero con seguridad ha tenido que aceptar una devaluación. Y la devaluación va a ser muy dura, no solo para el pueblo trabajador, por el impacto en los precios, sino políticamente para el gobierno. Claro, por eso mismo quizás no se comprendió bien mi pregunta, porque yo hablaba así, estos cambios, ¿no?, de un globalismo librecambista a un modelo arancelario, ¿es mejor o peor para la Argentina? No, en gran parte, probablemente el modelo arancelario siempre sea peor, porque lo que beneficiaría a la Argentina sería que Argentina adopte medidas arancelarias en aquellos rubros en que tenga el propósito de un desarrollo industrial. Ahora, usted fíjese que están ideológica y geopolíticamente aliados Milei y Trump, pero la política de Trump es destruir las cadenas de producción y la política de Milei es prácticamente decir, vengan y vendan lo que quieran en la Argentina, porque el propósito de Milei con sacar el cepo y eliminar restricciones, etcétera, es una invasión de mercadería extranjera, en particular porque el dólar se encuentra muy barato y el peso argentino extremadamente caro. Eso está claro. Entonces, para seguir en esta línea, ¿usted cree que existe hoy en la Argentina una conciencia de que estamos atravesando una transformación profunda de Estado y de orden social? ¿O piensa que todavía la sociedad está en una fase de resistencia dispersa y desorientada? Bueno, los que están convencidos que estamos atravesando una fase profunda son los grandes capitales financieros que apoyan a Milei. En realidad lo que hay es una política destructiva, porque es una política enteramente enderezada a resolver el problema de la deuda, a permitir que Argentina pueda acceder
al mercado internacional cuando eso implica un costo económico absolutamente brutal. Me explico porque fíjese lo que ocurre. Con el 1%, 1,5% de superávit fiscal, la Argentina no resuelve ningún problema. Lo que ocurre es que este superávit relativamente pequeño, y en otro momento le explicaré que tampoco es real, viene acompañado con una tremenda desvalorización del dólar. Entonces, fíjese cuál es el propósito, que una cantidad determinada de pesos pueda comprar los dólares necesarios para pagar los intereses de la deuda. Es decir, que Argentina sigue una política deflacionaria del dólar, perjudicial para el mercado interno, perjudicial para los exportadores, por el único propósito de mantener vivo el pago de intereses de la deuda externa. En Argentina, a este extremo parasitario, todavía no había llegado ningún gobierno. Todos lo intentaron, pero este es el extremo mayor. Entonces acá hay una disolución de las relaciones sociales en la Argentina y no hay ninguna reconstrucción. Fíjese una cosa, un gobierno que apuesta todo el destino del país a vaca muerta, ¿cómo recibe la caída brutal del precio del petróleo en el mercado mundial debido a esta disputa arancelaria? Ahora, un estadista o un gobierno que apuesta a una única variable en el campo mundial para su desarrollo económico es una torpeza infinita. No puede decir yo me voy a salvar por el petróleo. Los países que intentaron hacer eso en el pasado, por ejemplo, con el caucho, con la carne, etcétera, todos terminaron destruidos. El desarrollo económico de un país se sostiene si encuentra una mayor diversificación. Entonces esta política es completamente fuera de lugar. El propósito que guía todo el armado económico es que Argentina pueda cumplir con el pago de intereses de la deuda en la expectativa de que esto ayude a una financiación internacional. Ahora, permítanme hacerle un agregado. Lo que ha ocurrido estos últimos 4 días en Estados Unidos, en Argentina no se advirtió. En Estados Unidos la bolsa perdió 6 billones de dólares y luego se derrumbó el mercado de títulos públicos, que es el lugar donde se refugian los capitales en momentos de crisis. Debido a este derrumbe, se ha producido una fuga en la financiación de la deuda norteamericana. Y Trump ha tenido que salir a decir que todo lo que dijo en los últimos 3 meses, él recula en chancletas por 90 días, no por una semana, por 90 días. Se ha desmoronado la política financiera de Estados Unidos en el lapso de 10 horas. Entonces la pregunta que viene es lo siguiente, entonces con la deuda argentina, ¿cuál es la chance de estabilizarla? Si la potencia más importante del mundo se ve en un estado de demolición con su deuda pública. Los inversores vienen de ahí. Claro, sí, sí. No van a salir de Estados Unidos para refugiarse en Argentina. No, claramente que no. Y pensándolo, el modelo de Milei realmente no tiene futuro en un mundo proteccionista. Yo creo que hay que replantear todo. O sea, y por eso le pregunto, ¿cómo debería responder ante esta situación? ¿Es viable que este sistema político liberal ¿es viable este sistema político liberal o debe ser cambiado? O sea, ¿cómo hacer con políticos que no saben o no les interesa nada excepto sus beneficios personales y usted sabe que los hay, ¿no? ¿Cómo podemos? Creo que por sobre todas las cosas no pueden. Los beneficios personales son indudables, pero por todas las circunstancias no pueden. Mire, yo le voy a dar una respuesta como socialista.
En definitiva, lo que estamos asistiendo es a la descomposición del capitalismo ultramaduro. No podemos tomarlo acá como que cambió la política y ahora subió otro gobierno, etc. Esto es un gigantesco ciclo que arranca después de la Segunda Guerra Mundial y que después avanza con la restauración o la apertura al capitalismo en China y en Rusia. Y en este momento entra en un completo derrumbe, porque el país que a principios de este siglo le abrió una salida al capitalismo mundial, que es China con sus 1.400 millones de consumidores, hoy aparece como la causa del derrumbe. Quiere decir que hay un ciclo de negocios que fue la última salida que tenía el capitalismo, que se acaba de derrumbar. Entonces lo que está planteado es que cualquier movimiento de resistencia que genuinamente termine buscando una salida y no que simplemente sea esporádico, se va a tener que plantear el problema del poder. Y el problema del poder es desalojar del poder a la oligarquía financiera y a los grandes capitales. Y en este proceso debe madurar en el seno de los trabajadores la capacidad de formar un gobierno propio. Porque también las salidas nacionales son infinitamente más limitadas que en el pasado. Usted lo ve por los grandes bloques que se forman. Entonces, la apelación de Argentina a una salida tiene que insertarse en una realidad internacional que no esté constituida por guerras, sea comerciales o militares, y que no esté dirigida a salvar el apetito de los hedge funds, es decir, de los fondos de cobertura económica, de los grandes bancos, etcétera, como es la mira de los principales gobiernos. La juventud va a empezar a discutir lo que Milei, en cierta medida de desvaríos, vio con mayor claridad que nadie, que el enemigo de él es el socialismo. Quisiera, porque tenemos poco tiempo de lo acordado con usted, de esperar que vuelva en otras oportunidades. Quisiera hacer una pregunta y después usted nos puede dar un tiempo para responder las preguntas del público, Sí. que siempre doy mucha oportunidad por este intercambio. ¿Usted qué lugar le parece que ocupa hoy la izquierda clasista, ¿no?, frente a este nuevo escenario? ¿Está a la altura del desafío o ve una desconexión con los sectores sociales más golpeados? O sea, ¿qué diferencias hay entre la izquierda clasista histórica y las nuevas versiones de izquierda posmoderna? No, las versiones de izquierda posmoderna dominan ampliamente el escenario de la izquierda en el mundo y en la Argentina. En mi opinión, por ejemplo, el frente constituido que se llama FITU no representa una izquierda clasista. Usted piense solamente que ningún discurso, entrevista ni nada habla del socialismo. Es decir, en ningún caso ofrece una alternativa de poder antagónica al régimen capitalista. Este es el punto de partida. Y busca por distintos medios no distanciarse mucho de la opinión pública de la clase media intelectual, tecnológica, etc. Y eso es muy manifiesto. En el caso de Brasil es extraordinaria esa evolución, aquí también, pero virtualmente no conozco un país en el mundo que esté en esa posición. Reivindico para nuestra organización ese carácter, porque en el campo de la izquierda, nuestra crisis con estas organizaciones tiene esto como eje, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, sí. Si usted mira un programa del FITU en vísperas electorales la última vez, es una versión modificada de lo que sostiene el kirchnerismo. El proteccionismo, y algunos impuestos, algunos capitales, etcétera,
que nada, no significan absolutamente nada. Y como conozco bien a la izquierda, no es una falta de madurez este hecho, es un tránsito consciente, porque en el pasado estaban más próximos a inclinarse por una perspectiva auténticamente socialista, y en lugar de eso han tenido una evolución en un sentido contrario. Es decir, que el cambio de régimen político mundial y de régimen social mundial comporta una transición en la que la propia clase obrera tendrá que volver a madurar luego de tantos fracasos históricos. Y en esa maduración, bueno, también auxiliada por fuerzas políticas revolucionarias, en esa maduración va a encontrar una vía de salida. Esta es la complejidad, es decir, el destino de la humanidad está comprometido porque la clase obrera no tiene una dirección política. Este es el motivo. Y no porque está comprometido simplemente por los desastres del capitalismo, porque esos desastres son inevitables en el capitalismo. Son alentados. Entonces, se han creado en la historia internacionales, etcétera, que tenían como propósito ofrecer esa dirección. Y bueno, la experiencia histórica nos ha colocado ante derrotas y fracasos. Tenemos que reconstruir sobre la base del aprendizaje de todo ello en estas nuevas circunstancias. Ahora, dicho esto en un plano personal, entre dos amigos, parece algo penoso. Dicho en el campo de la militancia política es apasionante. El tema, sí, perdón, no quise interrumpirlo. No, está bien. Quiero decir, es apasionante porque uno recoge toda la experiencia de generaciones anteriores si tiene la capacidad de asimilarlas. Claro. ¿No es cierto? Y dar el aporte propio de esta generación. Bueno, usted tocó un punto sensible. Acá en Humo y Espejos, con Marcelo Ramírez, las últimas 2 décadas hemos sido muy críticos con la izquierda, así como lo hemos sido con el kirchnerismo, y hemos sido muy críticos con toda esta ideología woke se viene gestando desde hace mucho, que nosotros hemos considerado que llegó para romper el Estado, que llegó para destruir las familias, para quebrar la sociedad. Hemos tenido muchos problemas en este aspecto por defender esta posición y por decir que ese tipo de cuestiones es hoy parte de la disputa global que hace, ¿no?, entre un mundo más tradicional y el occidente, que lo vemos en plena decadencia. Y hoy, cuando uno mira la sociedad en general, los jóvenes y otros no tan jóvenes, tan absorbidos por esta falta de identidad no más allá de la identidad cultural, que a veces puede faltar con esta mirada hacia afuera, pero sí con falta de su propia identidad, de su propio ser, al punto de no distinguir, de haber planteos que no se nace biológicamente de determinada manera. Entonces, en una sociedad, en una crisis económica y una crisis social y casi espiritual, le diría, ¿cómo revertir este proceso? O sea, usted dijo, hay que reconstruir sobre una base, pero hoy siento una sociedad quebrada, una sociedad sin ganas de seguir luchando, sin ganas de ver un horizonte más allá de lo hoy mismo. Mire, no creo que la juventud y la sociedad actual esté cansada de seguir luchando, sino que está cansada de seguir luchando por causas que no llevan a ningún lugar. Porque le voy a decir por qué. Porque acá la palabra lucha ocupa una categoría importante. Frente a una sociedad atomizada, lo que reconstruye el proceso colectivo es la lucha. En una lucha
se conjugan voluntades diversas. No es un momento de atomización. Claro. Si usted viera el cambio de mentalidad que ha producido entre los jubilados este ascenso en calidad de sus luchas, es impresionante. Y se lo estoy diciendo con jubilados que ante la televisión misma, no soy yo el que lo dice, le dicen, miren, no jodan con nosotros, porque nosotros somos de la generación del 60 y del 70, que tenía una elevada conciencia política. Claro. Pero la conciencia política, como el ser humano, se tiene que alimentar de algo. Entonces, si la sociedad se atomiza, podemos asistir a los mayores retrocesos entre los que eran las vanguardias de la conciencia política. Y por el contrario, en un marco de atraso, se puede encontrar un proceso agudo de politización en el marco de una lucha. Fue con lo que pasó con los estudiantes que ocuparon las facultades. Hacía tiempo que los estudiantes no hacían una cosa de ese tipo y, digamos, se reencontraron. Entonces, el tema central pasa por construir un proceso de luchas para que el accionar colectivo desplace a la atomización. Ahora, los aparatos estatales, las burocracias sindicales, trabajan y buscan profundizar la atomización, porque entonces se colocan en un poder de arbitraje y de manipulación que no tiene límites. Ahora en Estados Unidos, 1 millón de personas salieron a las calles para protestar contra la política de Trump, de despidos en la salud, en la educación, etc. Y bueno, toda la prensa mundial ha registrado que es un hecho extraordinario. Entonces ahí se va a gestar un etos colectivo. En el etos colectivo, que no demora mucho en crearse al pasar del individualismo ensimismado, la atomización, a la lucha, es donde pasa esa construcción. Este es el problema que... Ahora, ¿este problema es la primera vez que lo tenemos en la humanidad? No, lo hemos tenido sistemáticamente. Ha habido 2 guerras mundiales con anterioridad, solo porque en la fase previa a esas guerras, la clase trabajadora se atomizó por completo. Entonces la clase capitalista dijo, podemos ir a la guerra, a dirimir nuestras diferencias por medio de batallas sin temor a que los obreros nos arrebaten el poder. En la primera crisis de la guerra mundial, eso se dio parcialmente porque finalmente los bolcheviques tomaron el poder en el territorio más grande que tiene el mundo. Luego también ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema clave es pasar de la atomización a la acción colectiva. Y eso es el trabajo cotidiano de un partido político que usted denominó clasista, pero que podemos denominar socialista, que podemos denominar revolucionario, es el trabajo por la acción colectiva. Ok. Vamos a tener por ahí el tema de la lucha, que hay que recuperarla de esto, ¿no? Necesito hacerle una pregunta antes de llevarlo con el público, porque justamente estaba tratando de elaborar de cierta manera un proyecto. Siempre estamos hablando sobre estas cuestiones. ¿Qué va a pasar con la clase obrera, con el avance de la tecnología que suprime puestos de trabajo, aunque digan que no? Muchos analistas dicen que no. La inteligencia artificial y la robótica claramente destruyen los puestos laborales, y eso en qué medida condiciona las posiciones marxistas clásicas, ¿no? Este cambio. Mire, el futuro de la humanidad a partir de la automatización, Marx lo toca a los 29 años y el hombre llegó a los 70. Es decir, es tan lejos de ser algo ajeno al marxismo que figura en la tercera página del manifiesto del Partido Comunista del año 1848, en el que se explica que lo que debiera ser un instrumento de liberación
se convierte en un elemento de esclavitud en las condiciones del capitalismo, pero en las condiciones del socialismo no. Porque si la tecnología permite una potenciación de la productividad de trabajo tan enorme, el tiempo de trabajo que se necesita para producir los bienes y servicios que necesita la humanidad e incluso acumular para seguir mejorando la tecnología, etcétera, el tiempo de trabajo se reduce extraordinariamente. Entonces hay que introducir en la lucha política este factor. Y este factor ha sido introducido en la lucha política desde hace 150 años, cuando ante cada crisis capitalista, el socialismo reclamaba el reparto de las horas de trabajo. Si trabajando 8 horas una empresa produce más de lo que puede vender, trabajemos 6 horas, sin cambiar el salario. Porque acá se registra un aumento de productividad. Usted piense lo siguiente, la fábrica que tiene Techín en San Nicolás, disculpe, elijo este ejemplo porque es el que vengo dando hace 40 años, con muy buen resultado. Esta fábrica Siderca producía la 10ª parte de lo que produce ahora, Siderar, perdón, la 10ª parte de lo que produce ahora, con 6 veces más personal. Entonces ahora producen, digamos, varias veces más con un personal muy reducido. ¿Quién se aprovecha de ese incremento de la productividad? El capital. No se aprovecha el trabajo. Y entonces se fomenta la sobreproducción y por lo tanto las crisis económicas. Entonces usted tiene la reducción de la jornada laboral, fue la consigna más importante que reivindicó la primera internacional en los años 60 del siglo XIX y que fue impuesta por la Revolución de Octubre en Rusia y generalizada a todo el mundo, que fue la jornada de 8 horas. Antes los capitalistas decían que si no hay 14 horas de trabajo, ellos van a la ruina porque reponen costos en las 13 primeras horas y la hora 14 es cuando tienen la ganancia. Era una presentación muy sesgada del negocio, porque vinieron las 8 horas y no se fundió nadie. Y si usted ahora pone una jornada mundial de 4 horas y entrena al personal en las nuevas tecnologías, no se va a fundir nadie y va a tener pleno empleo. Entonces hay un desafío político detrás de esto. Nada más, hay un desafío político. Bueno, aunque quizás no coincidamos tanto en el proceso. No, pero hay un detalle que, yo creo que hay un razonamiento intermedio, sí, que probablemente sea el que influya en su forma de verlo, que es lo siguiente, bueno, y mientras no consiguen eso, no se produce una atomización, digamos, y entonces se invalida la posibilidad de la clase obrera para llegar a ese objetivo. Bueno, yo le digo una cosa, la reacción de Estados Unidos en la crisis actual es reivindicar la producción manufacturera, porque dice, hemos hecho una economía de servicios, todo el mundo decía, ay, el marxismo se murió, sigue pensando en la producción de bienes, no en la producción de servicios. Ahora Estados Unidos piensa que se exageró en la producción de servicios y todavía tiene que alimentar al mundo y tiene que producir, tiene que darse la producción material. La clase obrera mundial ha crecido, no ha decrecido, fundamentalmente por la industrialización de China y de todo el sudeste asiático. Sí, sí, bueno, y como yo suelo cabalgar por las coincidencias, y yo creo que las diferencias ya hay tiempo de resolverlas porque el enemigo es claro, grande, y solo juntos y con las coincidencias podemos servir, porque hoy una fábrica puede ser hasta 100% automatizada en algún momento, no ahora, pero muy tempranamente. Nosotros
por lo menos desde acá no vemos otra salida que estatizar las ganancias, repartirlas entre todos, y en esto coincido con lo que usted dijo, ¿no? Para nosotros hay que poner la tecnología a servicio de la sociedad y no al revés. Así que no veo la hora de 4 horas de trabajo. No, pero digo una cosa, pero de todos modos, una sociedad capitalista que produce sin obreros no tiene a quién venderle. Y bajo es una contradicción inherente a esa sociedad. Así que si ella se jacta de que ha prescindido de los obreros, se olvida de que ha prescindido de los consumidores. Bueno, y todo esto no tiene ningún sentido. Y por eso va a prescindir de la población también. Va a haber un sobrante ahí que vamos a tener que hablar por la decisión política, por lo menos en Occidente. No quiero dejarlo sin tiempo, Jorge. Necesito hacer algunas preguntas de nuestro público que son varias. Si me permite invitarlo y otro momento que participe también Marcelo Ramírez. Creo que va a tener una charla muy jugosa con usted. Es más largo que yo para poder hablar. Así que vamos, Marcos lo quiere llevar, Marcos Esteban, es un placer tenerlo acá con nosotros, él lo quiere llevar un poco al ámbito internacional y pregunta qué opina de la situación en Medio Oriente, cómo se debe posicionar la Argentina frente al sionismo con fuerte injerencia en la política local. Bueno, Argentina ya se ha posicionado, no solo Milei apoya a Netanyahu, que tiene orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crimen de lesa humanidad, sino que en el debate presidencial para la primera vuelta de la Argentina adoptaron la misma posición Massa, Schiaretti, etc. Acá hay un panel de apoyo al Estado de Israel muy manifiesto. De acuerdo a la prensa, inclusive en los servicios de espionaje o de seguridad argentino hay una fuerte influencia o penetración de los servicios internacionales de Israel. Entonces acá primero nuestra posición es hay que parar esta masacre indiscriminada en Gaza que tiene un propósito ya explícito. Al principio estaba denunciado por la izquierda, pero ahora es explícito, de una limpieza étnica de los palestinos. Es decir, desalojarlos de la Cisjordania y Gaza para crear un Estado de Israel en las formas bíblicas de hace 3.000 o 4.000 años. Eso es lo primero que hay que detener. Y bueno, y como perspectiva de salida para el Medio Oriente, si no se une políticamente bajo una organización socialista de la sociedad, sus divisiones nacionales van a ser sistemáticamente explotadas por el imperialismo mundial para fomentar divisiones y guerras. Por ejemplo, mire, lo último que leí en la prensa es más o menos previsible o figura en el escenario una guerra entre Israel y Turquía por el control de Siria. Con lo cual, mire la expansión que ha habido. Se empezó con Gaza, en Cisjordania ya venía de antes, han ocupado parte del Líbano, han ocupado todo el sur de Siria y ahora van a una guerra con Turquía. Entonces, este es el panorama que ante la pregunta sobre el Medio Oriente, tiene que haber una lucha internacional de trabajadores que no consista solo en manifestaciones, sino en huelgas políticas, levantamientos, para poner fin a esta masacre. Claro, claro que sí. Le voy a hacer una pregunta propia. Voy a unirla con una pregunta del público acá, ¿no? Primero, ¿usted está de acuerdo? La izquierda, le pregunto, ¿está de acuerdo en declarar un default soberano respecto a la deuda? Y espere que voy a poner una pregunta del público, de Marcos también, que dice que más allá del diagnóstico con el cual podemos coincidir, ¿cuál es la alternativa concreta que propone, ¿no? Que usted propone?
Bueno, hay que ver qué quiere decir cada uno por alternativa concreta. Ok. Porque si es una alternativa para mañana, mañana yo propongo que nos movilicemos en el marco del paro de la CGT, nada más, y que formemos piquetes y hagamos esa lucha que nos saca de la atomización y nos incorpora a la acción colectiva. Si es el problema estratégico, es necesario construir un partido, construir una fuerza política independiente de las estructuras del capitalismo y de los estados capitalistas. En nuestra discusión, eso se tocó al ver lo que de algún modo fue presentado como una cooptación de la izquierda por parte del capitalismo del Estado, y que me pareció entender que usted lo tocó al hablar de los woke, ¿no es cierto? Es decir, que están por cuestiones aisladas, la defensa de los animales, la defensa de la mujer aislada de una lucha social más de conjunto, ¿no es cierto? Es decir, la defensa de las disidencias como un objetivo separado de todo lo demás, cuando en realidad son todos factores creados por la sociedad capitalista que deben responderse con una estrategia única y no por identidades diversas, con el sujeto que ha creado el capitalismo y que no se puede desprender, que es la clase obrera, ¿no es cierto? Entonces, esa es la perspectiva. Lo que tiene importancia con relación a esta pregunta es que el que la hace debe entender que cuando él quiere percibir qué está proponiendo alguien, fíjese que él se fije en cómo caracteriza lo que ocurre. Porque cuando uno caracteriza lo que ocurre, está diciendo qué es lo que quiere cambiar. Y entonces, en la envergadura, en la profundidad de las contradicciones que se han gestado en la sociedad capitalista, se desprende que esta sociedad como tal está en decadencia y solo puede provocar sufrimientos y guerras. Entonces la respuesta luego, quien ve las cosas de esa manera, se la da él mismo. Claro. Sí, está claro el tema. Marcos, espero que haya respondido a tu pregunta. Yo estaba mirando que usted llama a salir de la atomización y adherirse al paro de mañana. La UTA acaba de decir que no para. Esta es una mala noticia que refleja que no se va a ir a fondo, que para los que no saben, que están fuera de la Argentina, la UTA son los choferes de colectivos. Cuando hay un paro y no para el transporte, es como que es más o menos, o sea, digamos que no es un paro total. ¿Usted cómo lo ve? Y no me respondió la pregunta sobre si la izquierda está de acuerdo en declarar un default soberano respecto a la deuda. No, usted pasó por encima, no llegó a hacer la pregunta. Ah, bueno, estas dos cosas. Es una cuestión fundamental repudiar la deuda. Cuando yo varias veces me opongo a default soberano, es que el default soberano habilita a una reestructuración de la deuda. Es decir, Argentina declaró el default, por ejemplo, con Rodríguez A, en el corto periodo de una semana, en el año 2001, y a partir de... Bueno, y Rodríguez A dijo, en un programa de televisión en el que yo estuve polemizando con él, dijo públicamente que él declaró el default de la deuda, el default soberano de la deuda, por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Porque era imposible seguir en esas condiciones y el default soberano habilita una discusión sobre la reestructuración que inició Néstor Kirchner. Y bueno, ahí entran una serie de cuestiones muy serias en la negociación de Kirchner, bueno, que se va del marco de la pregunta. Entonces, para que tenga sentido un repudio de esta deuda, tiene que estar apoyado en un plan de reestructuración social.
Porque si una sociedad ha estado dependiente de una deuda financiera para asignar sus recursos, cuando usted le repudia, ¿cómo va a asignar los recursos? ¿Qué cambio introduce en toda la sociedad? Si esa deuda llegó a ser tan decisiva que prácticamente ella estructuró las relaciones sociales actuales. Y entonces ahí viene el gran problema, las medidas socialistas que deben acompañar el rechazo o el repudio a una deuda usuraria. Yo la llamo usuraria y siempre digo deuda financiera porque en principio no se debe repudiar una deuda contraída en función, por ejemplo, de que se construyeron escuelas, o se construyeron cloacas, o se construyó... Esta deuda se llegó a este nivel, es el fruto de 18 refinanciaciones, por lo tanto tienen incorporados intereses que se hacen en capital, que rinden intereses, que no se pagan y se transforman en capital, que rinden más intereses. En el derecho internacional, esto está repudiado, es ilegal. Es que casi un capitalista cualquiera puede ir a un juzgado y decir, señor, declare inútil, y el juez tiene que declararlo. Bueno, Jorge, tengo muchísimas preguntas, no vamos a hacer a tiempo. El público, si algún día tiene tiempo e interés de sentarse y tratar de escuchar al público, que a veces ellos también, siempre es con respeto, aunque algunas preguntas son de dudas, algunas uno mismo puede ir aclarando. Cuidamos muchísimo a nuestro público y a nuestros invitados para que haya una pregunta y respuesta sincera, ¿no? Con el ánimo de que haya una devolución que puede satisfacer o no, pero que sea respetuosa. Así que quería agradecer. Es lo mejor, sí. Es lo mejor de cualquier conferencia, charla y entrevista, es la parte en que empieza a preguntar o a discutir el público. Eso me pasa permanentemente cuando voy a dar una charla a un lugar. Lo más interesante yo sé que viene después que yo terminé. Bueno, acá espero que le haya resultado interesante porque empecé preguntándole yo que me siento parte del público, ¿no? Muy bien. No, muy calificada, preguntas muy calificadas y muy desafiantes. Le reconozco eso, de entrada me di cuenta que iba a tener que elevar la puntería. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué le dejo me encantaría tenerlo acá con Marcelo Ramírez. Hoy tiene un trabajo que tuvo que hacer, no puede estar, él suele acompañarme. En realidad es el director de contenidos, el que elabora el contenido para el canal, así que hoy acepté el desafío de entrevistarlo, pero me parece que va a ser muy jugosa una charla entre ustedes, porque aunque quizás haya no haya tanta coincidencia, algunas apreciaciones con respecto a lo internacional, a la visión, yo creo que en el fondo tiene un mismo pensamiento y principalmente coinciden que lo que hacen debe ser lo mejor para el país, ¿no? Yo creo que ahí también es lo más importante. Así que, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí. Esa es su casa, tiene las puertas abiertas y esperamos verlo acá en otras oportunidades. Muchísimas gracias, Ivonne, y fue una charla larga, pero muy agradable. Bueno, fuerte abrazo.